Bueno, entonces vamos a hablar de series numéricas y vamos a definir primero intuitivamente, ¿sí?, que una serie, no así no, acá. Una serie numérica, ¿sí?, es una suma algebraica. Cuando digo suma algebraica me refiero a suma o resta, ¿sí?, algebraica de infinitos términos. Infinitos términos, infinitos números, ¿no?, que siguen una regla, o un término enésimo. Por ejemplo, o sea, la forma general de una serie, la representación, ¿sí?, es así, es a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, ¿sí?, más a sub n más, ¿bien?, así, infinitos términos que se suman y que se pueden representar simbólicamente como una sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n. Este a sub n se llama término general. Y n, al igual que en las sucesiones, n es una variable que pertenece a los naturales. Toma valores naturales. No necesariamente empieza de 1. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esto lo vamos a encerrar en un cuadrito. Así. Bueno, por ejemplo, vamos a poner acá 3 o 4 ejemplos de series. Supongamos esta serie. 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más. ¿Bien? Así. Acá tenemos, esta es una serie que es la serie de los números impares. ¿Bien? 1, 3, 5, 7 y están todos sumándose. ¿Bien? Puedo hacer una que sea la serie de los números pares. 2 más 4 más 8, más 6, ¿sí?, más 8 más. ¿Bien? Esto que estoy escribiendo, ¿sí?, es el desarrollo de la serie o es la serie en sí misma. Por supuesto que la serie está formada por infinitos términos, infinitos números. Las series numéricas están formadas, son sumas de infinitos números. No se pueden escribir las series completas, no se pueden escribir los infinitos números acá, así que se entiende que con escribir los 4 primeros o 5 primeros ya alcanza como para entender cómo es la ley matemática, cómo es la expresión general o el término general que permite obtener estos términos. Esta es la serie y se puede representar o simbolizar con el símbolo sumatoria. Si nosotros quisiéramos simbolizar la primera serie, nosotros tendríamos que poner, por ejemplo, sumatoria, ¿bien?, desde n igual 1 hasta infinito. ¿Bien? ¿Cuál sería el término general para la serie de números impares? ¿Conocen ustedes? 2 por x menos 1. 2 por n, ¿sí? Ah, bueno, 2 por n. 2 por n menos 1. ¿Bien? Esta podría ser, ¿sí? A ver, se supone que, así, ¿bien? Se supone que cuando n, aquí están tomando los alcances, el primer valor que toma la variable n sería el 1, y el siguiente el 2 y así, ¿no? Entonces yo hago 2 por 1, 2 menos 1 y tengo el primero. 2 por 2, 4, menos 1, 3, tengo el segundo. No es necesario que la variable sea una n, puede ser también, aquí también podría ir tranquilamente, puedo poner o, ¿sí?, o la sumatoria desde k igual a 1
hasta infinito, desde 2k menos 1. ¿Bien? O sea, la variable no es una obligación que sea la letra n, como sí lo es, o por lo menos casi siempre, en las sucesiones. Aquí lo importante es entender que esto es la serie, y estas son representaciones de la serie. ¿Vale esta o vale esta? Si tenemos, por ejemplo, la serie de números pares, podría poner como representación simbólica de la serie la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito. ¿Cuál es la de la serie, el término general de la serie de números pares? 2 por n. 2 por n, ¿sí? Podría ser así. O también podría ser así. Yo puedo poner sumatoria desde n igual 2 hasta infinito de 2 por n menos 1. ¿Está bien? Funciona lo mismo. O también podría poner o la sumatoria desde n igual 3 hasta infinito de 2 por n menos 3. Cualquiera de estas sirve. O sea, esta sirve si empiezo con n en 1, hago 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, y van apareciendo el 2, el 4, el 6. Si empiezo en 2, pero aquí le resto 1, entonces también hago 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3. ¿Bien? Están acá. O si empiezo... acá me equivoqué. Aquí va un 2, perdón. Vamos a borrar eso. Aquí iría un 2, ¿sí? Así. Hay un 2. Entonces, este no quedó bien. Que quede prolijo. Bueno. Si cualesquiera de estas representaciones está relacionada a la perfección con esta serie. Entonces ustedes en series tienen que entender de que esto es la serie, esto no es la serie, esto simplemente son representaciones de la serie de infinitos términos, de la suma de infinitos términos, y que para una serie determinada yo tengo infinitas representaciones, y están todas bien. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, por ahora lo entiendo. Bueno, como otro ejemplo, podemos tener, por ejemplo, C. Podría ser una suma, ¿bien? Vamos a poner primero la suma, ¿sí? Yo podría poner, por ejemplo, no sé, menos 1, más 1, menos 1, más 1. ¿Está bien? Esta es una serie que solamente tiene unos y menos unos y los va sumando, ¿bien? Y así, ¿bien? Y aquí, yo podría poner como representación, ¿sí? La suma, podría poner la suma desde n igual 1 hasta infinito. ¿Y cuál sería el término enésimo acá? El término general. 1. 1. Pero si es 1 solamente, sería 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Y acá es menos 1 más 1, menos 1 más 1. ¿Bien? Menos ¿Cómo 1 hago para...? elevado a la ¿Cómo? menos 1 elevado a la n. Menos 1 elevado a la n, ese puede ser, ¿sí? Está bien, porque si n vale 1, tengo menos 1. Si n vale 1, tengo menos 1 elevado a la 1, y aquí tengo el menos 1. Y si n vale 2, que es el que sigue, menos 1 elevado al cuadrado me da 1 positivo. Bueno, esa podría ser también. Esa está bien, ¿sí? También podría ser así, porque como les digo, estas representaciones son infinitas. Yo también podría poner alguna que diga algo así. Podría poner, lo puedo escribir de esta manera. Miren, puedo poner a sub n igual. Y voy a poner menos 1 si n es impar. Y 1 si n es par. Esto también es un término enésimo. Y después le agrego, le pongo aquí, para todo n igual 1, 2, y ahí sigo. ¿Bien? Esta representación
es tan válida como esta. Son distintas formas de representar simbólicamente una serie, que es esta la serie en realidad, y aquí busco la forma de crear un término general que me permita obtenerlos a todos, en caso de que yo quisiera. Entonces, dice aquí, para todo n, empezando del 1 en adelante, si n es, el primer n sería el 1, entonces, si n es impar, o sea que cuando n vale 1, cuando n vale 3, cuando n vale 5, corresponde a menos 1. Esta es la posición para n igual a 1, esta es para n igual a 3, esta es para n igual a 5, por eso están todos esos menos 1, 6. Y si n es par, entonces el 1. ¿Bien? Sería para n igual 2, para n igual 4, para n igual 6 y así. Bueno, podemos poner un ejemplo más, o sea, de un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo más un sobre 32avo, ¿sí? Más. Bien. ¿Cuál sería acá la representación simbólica? 1 sobre n al cuadrado. De n igual a 1 hasta infinito. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, te estoy escuchando, ahí puse. Sí, sí. 1 sobre n al cuadrado. No es que ya había dicho y se me acordó. 1 sobre n al cuadrado. 1 sobre n cuadrado. Sí. No, esa no es. La puse porque la dijiste, pero no es esa. Porque vos fíjate, cuando n Sería vale... 1 sobre n. Ah, claro, porque es 8 el otro. No, pero cuando n vale 1, me queda 1 sobre 1 al cuadrado, que es 1. Ahí el primer término ya no me da. Ah, sería 1, 1 y abajo n por 2. A ver, probemos. Yo pongo, probamos, ¿sí? N por 2. Entonces, cuando n vale 1, tengo 1 sobre 1 por 2, eso es un medio. El primero está bien. Después, cuando n vale 2, tengo 1 sobre 2 por 2, que es un cuarto, bien. Cuando n vale 3, tengo 1 sobre 3 por 2, que es 6, un sexto. No, esa no va. Ya no sirve, ahí quedamos. No es esta. ¿Cuál puede ser? ¿Mm? ¿Y? 2 a la n. 2 a la n. A ver, probemos. Cuando n vale 1, tengo 2 a la 1, 2. Ahí está. Bueno, arriba son todos 1, o sea que este 1 me está diciendo que este está bien. El 1 no tiene dudas que es. Abajo tengo 2 a la n, quiere decir que tengo 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 es 4. 2 a la 3 es 8, está bien. 2 a la cuarta, 16. 2 a la quinta, 32. Esta es, ¿bien? Esta sería la representación o una de las representaciones. Bien, y agreguemos una más, un ejemplo más, como para hablar ahora en lo que viene, A, B, C, D, E. Vamos a poner lo mismo, pero con los signos cambiados. O sea, vamos a poner un medio, menos un cuarto, más un octavo, ¿bien? Menos 1, o sea, alternado, ¿sí? Menos 1 sobre 16, más 1 sobre 32, ¿bien? Menos, más, ¿bien? Acá tengo desde 1 hasta infinito también. Fíjense que como los números son los mismos, porque es el 1 medio, el 1 cuarto, el 1 octavo, son exactamente los mismos, entonces esto se mantiene. 1 sobre 2 a la n. Pero, ¿cómo hago para que me vayan cambiando los signos de esta forma? Empezar con positivo, seguir en negativo, continuar con positivo. ¿Cómo se hace? Se puede poner menos 1 sobre 2 a la n. Todo eso elevado a la n más 1. No sé. ¿Así? Sí, todo eso a la n más 1.
A ver, probemos. N vale 1. 1 sobre 2 me queda un medio positivo, ¿sí? Perdón, un medio negativo, ¿sí? Y un medio, y n vale 1 dijimos, quiere decir que acá tengo 1 más 1, 2, o sea que sería un medio elevado al cuadrado. Eso me daría un cuarto. Y no, es verdad. no, Claro. porque o sea, primero que en un cuarto tiene que ser negativo y aparte aquí está en el segundo lugar, el un medio ya lo perdí, así que no es así. No. En realidad, cada vez que ustedes quieren que cambiar un signo, hay una parte de un término que justamente podríamos llamarlo que es como un cambiador de signo, que Menos es 1. el -1 elevado a. O sea, yo multiplico aquí, y el exponente que voy a poner depende si yo quiero empezar en positivo o negativo. En este caso, si tengo que empezar en positivo, ¿sí? En mi primer término es positivo, ¿cuál sería el exponente que tengo que poner? N más 1. N más 1, ¿sí? N más 1. Puede ser n menos 1 también, pero n más 1 funciona bien porque cuando n vale 1, entonces aquí voy a tener elevado al cuadrado que me va a dar 1 esto, ¿bien? Y aquí voy a tener el un medio positivo, ¿bien? Y cuando n vale 2, esto se va a transformar en un cuarto, pero 2 más 1 es 3, o sea que aquí va a quedar menos 1 al cubo y eso va a ser negativo. Por lo tanto, ahí voy a tener un cuarto negativo y a partir de ahí ya funciona, ¿bien? Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que saber hacer es esto. O sea, si les dan una serie, cualquiera sea, ustedes pueden encontrar alguna representación simbólica de la misma por medio del término sumatoria o de alguna otra manera que se les pueda ocurrir, que represente perfectamente los primeros términos de la serie, que son los que se ponen en su conocimiento inicial. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué es lo que nos interesa acá desde una mirada. Esta charla, digamos, que tenemos ahora, actúa como introducción a la serie, y dentro de lo que se llama el inicio o la introducción al estudio de las series, lo que interesa es el comportamiento de la serie. Una serie se puede comportar de dos maneras diferentes. Una serie puede ser, vamos a poner acá, 1 y 2. Una serie puede ser serie convergente, o una serie puede ser divergente. ¿Qué significa que una serie sea convergente? Significa que tiene suma. Tiene una suma que le vamos a simbolizar con la letra S, ¿sí? Y divergente es todo lo contrario a convergente. Divergente quiere decir que no tiene suma. No tiene suma. ¿Qué quiere decir que tenga suma? Vamos a explicarlo ahora con estos ejemplos que pusimos ahí. Porque el concepto de suma de una serie, al ser infinitos términos, es un concepto que tiene que ser emparejado de alguna manera con el concepto de límite. Porque, ¿cómo puede ser que o sea, ¿qué quiere decir que tenga suma? Quiere decir que si sumo los infinitos términos de la serie, voy a tender a llegar a un valor, a un número real. Esa suma de infinitos números me va a dar un valor. Ahora, y si no existe ese valor, o sea, si yo sumo los infinitos términos y no tiende esa suma de los infinitos términos a llegar a un número real determinado, entonces decimos que la suma no existe, o no tiene suma, o que es divergente la serie.
Pero ¿qué significa? ¿Cómo se entiende cuando decimos sumar infinitos términos? Porque uno, cuando tiene que sumar finitos términos, ya sean 100 términos, 200 o 10.000 términos, la suma en algún momento termina. Pero cuando uno tiene que sumar infinitos términos, ya sea sumar así que sean todos positivos o alternados, donde sume uno, le resta el siguiente, después suma el siguiente, lo resta, suma, resta. Bueno, esa es una suma que no termina nunca. Uno siempre está agregando o quitando términos de acuerdo al signo que tiene. ¿Cómo se entiende entonces de que yo pueda sumar esos infinitos términos y que hayan series que tienen sumas? ¿Bien? Entonces vamos a primero explicar aquellas que no. Por ejemplo, esta es una serie que no tiene suma, es una serie que es divergente porque si yo sumo los números impares, por ejemplo, empiezo a sumar acá los primeros 5 que tengo. 1 más 3 son 4, y 5 son 9, y 7 son 16, y 9 son 25, ¿está bien? Y si sigo, cada vez que le agrego un número a la suma, le estoy agregando un número más grande, por lo tanto, la suma total, si yo pudiera hablar de que existe algo así como la suma total, no existe en realidad. No hay suma total porque cada vez que le agrego un número nuevo, el resultado se hace más grande, ¿sí? Por lo tanto, a medida que voy sumando estos infinitos términos, el resultado que voy obteniendo tiende a infinito. Lo mismo pasa con los números pares. Si yo hago 2 más 4 es 6, más 6 12, más 8 20, y sigo así, cada vez que agregue un nuevo número par, le voy a agregar a los que ya tengo sumados números mayores, y eso hace de que el resultado que yo vaya obteniendo no se acerque a nada, sino que tienda a infinito. ¿Se entiende eso hasta ahí? Sí. Entonces, ¿A mí me lo puedes repetir? sí, ¿de qué parte, Matías? En lo último, eso de que no llega a nada de de O que sea, sea una suma. no es que cuando tomamos estas dos primeras series que yo puse aquí de ejemplo y empezamos a sumar los números en el orden en que los presentan, ¿sí? Imagínate que estás sumando números impares o números pares, ¿bien? Sumas el 2 más el 4 más el 6 más el 8 más el 10, luego más el 12 más el 14 más el 16. Y así vas sumando números pares. Cada vez los resultados, que si vos lo vas obteniendo con la calculadora, cada vez los resultados son más grandes. Más grandes, y la cantidad total que vas obteniendo va creciendo y tendiendo a más infinito. ¿Bien? Entonces, ese resultado que obtenés a medida que vas sumando no se acerca a ningún número en particular. ¿Bien? Por lo tanto, estas son series divergentes, series que no tienen una suma. Esta es divergente. Eso no Esta- comprendí. Vamos No a ver comprendí si... cómo se distinguen. Ya que dijo que las divergentes no tienen suma, pero estas se suman. Que no tienen suma quiere decir que el resultado no se acerca a ningún número en particular. Vamos a ver con las otras, con las convergentes. Igual esto para determinar si una serie tiene suma, hay un procedimiento, ¿sí? Yo primero quiero que se entienda el concepto. Por eso lo estamos viendo así de manera muy, muy intuitiva. Esta serie tampoco tiene suma. Por ejemplo, si yo hago menos 1 más 1 me da 0. ¿Está bien? Supongamos que sumo el primero y el segundo. El primero y el segundo, cuando lo sumo, me da 0. Cuando le sumo el tercero, me da menos 1. Cuando le sumo el cuarto, me vuelve a dar 0. Cuando le sumo el quinto, me da menos 1. Cuando le sumo el sexto, me da 0. Entonces, si yo sigo sumando los infinitos términos, me voy a encontrar con que los resultados que voy obteniendo no se acercan a ningún número en particular. Porque siempre son o menos 1 o 0. ¿Sí? Tengo esas dos posibilidades. Por lo tanto, aquí tampoco hay una suma general de los infinitos términos, y en este caso también es divergente. Pero veamos una que es convergente, ¿sí? Estas dos que yo tengo aquí son convergentes y me las voy a llevar al otro pizarrón para explicar el por qué son convergentes. Como les digo, de cualquier manera, la verificación de la convergencia de una serie se hace con un procedimiento que no hemos visto todavía, simplemente estamos viendo el concepto. ¿Tienen calculadora ahí a mano? Necesito que tengan una calculadora. Sí, yo sí. Bien, bueno, entonces
vamos a ver qué significa que una serie tenga suma, ¿sí? Entonces, vamos a tomar estas dos. Estas dos son convergentes, pero las vamos a analizar con la recta numérica. ¿Bien? Imagínense que tenemos acá la recta numérica. ¿Bien? Vamos a hacer aquí. ¿Bien? Y vamos a poner aquí, acá va a estar el 0. ¿Bien? Aquí vamos a poner, vamos a poner acá, supongan ustedes, a ver cuánto tenemos acá. 2, 4, 6, 8, 10. Bien, aquí vamos a poner el 1/2, ¿sí? Y luego tengo 2, 4, 6, 8, 10. Aquí vamos a poner el 1. ¿Bien? Ahí. Y lo mismo vamos a hacer con esta de acá. ¿Dónde estamos? Vamos a copiar esto acá. Vamos a usar la misma recta. Aquí abajo. Bueno, entonces miren, vamos, alguno de ustedes que me vaya ayudando acá con los números, y vamos a ir sumándolos, ¿sí? Vamos a empezar por el 1/2 más el 1/4, y luego le vamos a ir agregando, a ver, y vamos a ir ubicando en la recta numérica, a ver por dónde van los resultados que vamos obteniendo. ¿Cuánto es 1/2 más 1/4? 0,75. 0,75 está por acá, ¿sí? 3/4. Voy a marcar 0,75 sería 2, 4, acá. ¿Bien? Este es el 0,75. Ahora sumale el tercero, más 1/8. ¿Cuánto da eso? 0,875 me dio. 0,875. Bueno, Sí. supongamos que supongamos que esté por acá, ¿sí? 0,875. Bien. Ahora sumarle un 16avo. Vamos a sumarle el cuarto. 0,9375. Supongamos que esté por acá, ¿sí? Este sería el 0,9375. Ahora sumemos el 1/32. ¿Le sumo? Sí, sí. ¿Cuánto da? 0,96875. Bueno, 9,68. Supongamos que está por acá, ¿sí? Bien. Ahora sumale, el que sigue es el 1/64. Yo no lo escribí acá, pero ese acá va 1/64. ¿Cuánto da eso? 0,984375. Bueno, estamos por ahí, ¿sí? 0,98 y monedita. Ahora seguirá el 1/128. ¿Cuánto da? 1,0078. A ver, espera. No. No, A ver. ¿Ya te perdiste? $0,9921875. Bueno, 0,9, estamos acá, mira. Ahí, ¿sí? Ahí, por ahí, ¿no? Sumemos uno más. Con eso redondeamos la idea. 1/128 por 2, ¿cuánto es? 256, ¿sí? Sí. Bueno. ¿Cuánto daría el siguiente? Si le agregamos ese. 0,996. Bueno, 0,9. Bueno, con eso ya estamos ahí, ¿no? Entonces fíjense que lo que estamos haciendo aquí es, estamos sumando estos infinitos términos. De la misma manera que nosotros intentamos sumar acá los infinitos números impares o los infinitos números pares o esta secuencia de unos y menos unos. Pero aquí pasa algo diferente. Cada vez que agregamos, estamos más cerca de un número. La suma que vamos obteniendo a medida que vamos sumando más y más y más números, se está acercando a un número. ¿Qué número es ese? Al 1.
al 1, ¿está bien? Este es, ¿sí? Si ustedes siguen, le agregan, el que sigue acá es el 1 sobre 512, 1 sobre 1024, 1 sobre 2048, y siguen sumando. O sea, ¿cómo sé que siguen estos números y por qué esta es la regla? ¿Está bien? Con esta regla, con este término general, yo puedo obtener los que quiera. Entonces, si ustedes hacen eso y van sumando, van a ver que cada vez están más cerca del 1. 0,99992, 0,9999992, y así, ¿eh? Pero nunca llegan al 1, no llegan nunca al 1. De hecho, nunca van a llegar al 1, pero están cada vez más cerca del 1. Eso es ese comportamiento que tienen estas series, que la suma de los infinitos términos tiende a acercarse a un valor, que en este caso es el 1. Y como digo, esto es bien intuitivo porque todavía no está verificado. Lo vamos a verificar más adelante con otros procedimientos. Pero esto es lo que se entiende como suma de la serie, ¿eh? Yo puedo decir entonces que todos estos términos tienen una suma, S igual a 1. Y significa eso. Ahora, ¿significa esto que la suma de todo da 1? No, no significa eso. Significa que la suma de todos, porque primero no son todos porque son infinitos términos, no existen todos. Yo no puedo sumarlos a todos porque siempre me quedan infinitos términos más. Pero lo que significa que la suma sea 1 es que si yo tiendo a sumar los infinitos y sigo sumando, la suma se acerca a este valor. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, aquí tenemos otro tipo de... Esta es una serie convergente entonces, ¿sí? Convergente. O sea, recuerden que tiene suma, ¿sí? La convergente tiene suma. Esta que es una serie que tiene positivo y negativo, supongamos que yo empiezo con la calculadora y digo, bueno, voy a sumar el primero y el segundo. ¿Cuánto es 1/2 menos 1/4? 0,25. 0,25, o sea, estoy acá. ¿Bien? Este es el 0,25, ¿sí? Ahora le sumo 1/8. ¿Cuánto es eso? 0,375. 0,375, supongan que es por acá, ¿bien? Ahora le resto un 16avo. Que sigue sería 0,3125. Es por acá, ¿está bien? Y ahora le sumo un 32avo. 0,34375. Por acá, ¿me entienden? Si yo sigo sumando y restando números, ¿está bien? Voy a estar ahí, yendo y viniendo aquí, en este lugar, ¿sí? Acá, cada vez más cerca de un número. No me voy a ir para este lado, ni me voy para este. Voy a estar siempre aquí acercándome a un valor. ¿Cuál es ese valor? Y no lo sé, hay que averiguarlo con un procedimiento que vamos a ver. Pero acá seguramente me estoy acercando, porque cada vez que sumo uno más grande y le resto, sumo uno más pequeño, resto uno más pequeño, estoy oscilando ahí al lado y acercándome cada vez más a un número. Esta también es una serie convergente. Por ahí está la suma. Hay que encontrarla, por supuesto, pero existe. Entonces, esta también converge. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Profe, Sí. entonces la serie convergente que tiene suma sería como ir sumando, pero nunca llegar a un número como en este caso sería el 1, algo así Tal sería. cual. Sí, sí. En las series convergentes tienen suma, pero nunca se llega a esa suma. Es una tendencia. Ah, y en la Uno se divergente acerca a ese valor. serían sumas infinitas directamente. Son sumas infinitas, sumas de infinitos términos. Sí, sí. Ah, ok, ahí me quedó un poco más claro. Bueno. Ahora, lo que yo te decía, Matías, vos que cuando estábamos acá y decía que estas series no tienen suma, ¿está bien?
Porque si yo miro en la recta numérica, ¿está bien? Y digo, bueno, 1 más 3, 4. Ahí voy por el 4. Ahora le sumo al siguiente y ya estoy en 9. Me alejé del 4. Ahora estoy en el 9. ¿Sí? Pero ahora voy al 7, le sumo 7 y estoy en 16. Más lejos todavía. ¿Entendés? Y después le sumo 9, 25. Cada vez me alejo más. Entonces, esa suma no se va acercando a nada. Tiende a hacerse infinitamente grande. Por eso no tiene suma esta serie. Por eso es divergente. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Me pueden decir la hora, por favor? Las 3:42. 3:42. Bien, vamos a ver un poquito más, vamos a presentar. Cuando uno estudia series, ¿sí? Y quiere trabajar este concepto de convergencia, de divergencia y de convergencia de series, ¿no? Siempre es mejor empezar con una serie que sea fácil este trabajo, donde no requiera, o sea, que tenga procedimientos como establecidos, porque en general el saber si una serie converge o no, no suele ser algo, no suele ser un trabajo sencillo, ¿sí? A veces hay que trabajar bastante o ser bastante creativo para poder determinar cómo se comporta una serie. Y encontrar la suma de la serie es algo más difícil aún, en muchos casos, pero hay una serie en particular para los cuales todos estos procedimientos son muy simples. Y esa serie se llama la serie geométrica, y es la primera que se estudia por esta razón. Entonces vamos a nombrarla, la vamos a presentar, y ahí vamos a cortar la clase para poder ir a ese encuentro de alumnos de profesorado de matemáticas. El resto de las clases, igual sepan, que están todas grabadas, las clases prácticas, ¿sí? Entonces, la primera serie que se estudia, justamente por la sencillez a la hora de realizar estas determinaciones, es la serie geométrica. Una serie geométrica, vamos a poner acá, forma general, ¿sí? La vamos a escribir y después la comentamos. Bien. Una serie geométrica es una serie que empieza con un primer término. Un primer término es un número real cualquiera, ¿sí? Ya le damos nombre a esto. A es el primer término de la serie. Bien. Empieza con un primer término y luego, cada vez que yo quiero obtener el siguiente término, el segundo, el tercero, el cuarto, lo que tengo que hacer es multiplicar el término por un número fijo, que en este caso se representa con la letra Q, pero que es un número. Entonces, si al primero lo multiplico por Q, me queda A por Q. Si al segundo lo multiplico por Q, me queda A por Q cuadrado. Si al tercero lo multiplico por Q, me queda A por Q al cubo. O sea que cada nuevo término que voy obteniendo en la serie es igual al anterior multiplicado por ese número fijo, que es un número real también, y que aquí se representa simbólicamente con la letra Q. Ese número fijo, que nosotros llamamos Q, tiene un nombre genérico digo, y se llama razón de la serie. Y tiene una fórmula de obtención, o sea, la razón se obtiene dividiendo cualquier término de la serie sobre dividido el anterior, ¿sí? Esto sale directamente de la definición de la razón, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes vean cómo es. Pero antes, la simpleza, digamos, en la obtención de esta serie permite
obtener la forma general de la serie de una manera muy fácil. O sea, la representación simbólica por medio de la sumatoria es esta. Esa es la representación simbólica de una serie geométrica, ¿sí? Entonces, vamos a hacer dos ejemplos. Bueno, ahí, ¿bien? ¿Qué sería una serie? ¿Cuáles serían ejemplos de serie geométrica? Vean. Por ejemplo, a ver, vamos a correr esto un poquito. A, B y C. ¿Ven ahí abajo si escribo? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, esta que yo puse aquí, bueno, capaz que la podemos sacar de acá nomás. Esta serie. Esta es una serie geométrica. Otra serie geométrica es esta. Esta también es una serie geométrica. Vamos a ver dos ejemplos, ¿no? Así. Esta la vamos a dejar, porque no nos va a quedar lugar ahí. Bueno, ¿por qué son series geométricas? Porque fíjense que la definición de serie geométrica, que yo no la escribí acá, pero se las comenté, les dije que cada término de la serie se obtenía de multiplicar al anterior por el mismo número, ¿no? Un número que se llama razón de la serie. Esta es fácil porque yo empiezo por un primer término que vale -1, y luego cada vez que quiero obtener el siguiente tengo que multiplicarlo por -1. Si yo tomo el primero y lo multiplico por -1 me da 1. Si tomo el segundo y lo multiplico por -1 me da -1. Si tomo el tercero y lo multiplico por -1 me da 1. O sea, esta es una serie que tiene un comportamiento de serie geométrica. ¿Bien? Esta, ¿sí? Tomo el primero y lo multiplico por un medio, me va a dar el segundo. Si tomo el segundo y lo multiplico por un medio, me va a dar el tercero. Si tomo el tercero y lo multiplico por un medio, me va a dar también el cuarto y así, ¿bien? Esta serie, la serie de los números pares, ¿es una serie geométrica? ¿O no? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Será esta una serie geométrica? O sea, que cada término siguiente se obtiene de multiplicar al anterior siempre por el mismo número. Pareciera que sí. ¿Sí? Probemos. Digo, yo tengo el primero y quiero obtener el segundo, lo multiplico por 2. ¿Sí? Tomo el segundo, lo multiplico por 2, ¿me da el tercero? No. No. No, entonces esta no es una serie geométrica. ¿Vale? Esta no, porque no tiene ese comportamiento. ¿Esta es una serie geométrica? Si tomo el 1 y lo multiplico por un número para obtener el segundo, después al segundo lo multiplico por el mismo número y me da el tercero, ¿es así? No. No, No, se cumple. tampoco es una serie geométrica, pero estas dos sí. Entonces, si uno tiene la serie geométrica, que estas son series geométricas, obtener el término general es muy simple, ¿bien? Porque yo todo lo que tengo que hacer es, para obtener la serie geométrica, yo necesito, para obtener la representación de la serie geométrica,
yo necesito identificar dos elementos. Necesito saber cuánto vale el primer término y cuánto vale la razón, ¿sí? Lo mismo para esta, vamos a hacer con otro color. ¿Sí? Yo necesito saber cuánto vale el primer término y cuánto vale la razón. Entonces, vengo acá, ¿sí? Supongamos que yo tengo esta serie, ya sé que es una serie geométrica, la tengo escrita así, desarrollada, y necesito hallar la representación simbólica. Para hallar la representación simbólica necesito conocer cuánto vale el primer término y cuánto vale la razón. El primer término es el primer término. Y la razón se hace tomando cualquiera de estos números y lo divido por el anterior. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto vale el primer término para esta primera serie? ¿Cuál es su valor? ¿Cuánto vale? ¿Un medio? Un medio. ¿Sí? Sí, un medio es el primero. Ahí hay que mirar nomás cuál es el primero. Un medio. Vamos en la segunda serie. ¿Cuánto vale el primer término? -1. Menos 1. ¿Bien? Ahora vamos a ver la razón. ¿Sí? Yo quiero obtener la razón de esta serie. Entonces, para obtener la razón de una serie, de una serie geométrica, por supuesto, tengo que tomar cualquiera de estos, cualquiera, y lo divido por el anterior. Entonces, tomo cualquiera, supongamos el 1/4. ¿Bien? Entonces, tomo el 1/4 y lo divido por el anterior. El anterior es en 1/2. Y hago esta cuenta. Si utilizo la regla de la oreja me va a dar 2/4, o sea, 1/2. ¿Bien? La razón vale 1/2. Esto es casualidad de que el primer término y la razón sean iguales, ¿eh? Es casualidad. Y la misma casualidad se va a repetir acá. Pero no son todos los ejercicios así. Si quiero obtener la razón de esta serie, tengo que tomar cualquier término, por ejemplo el segundo, cualquiera, y lo divido por el primero. Entonces, acá me va a quedar, tomo el segundo, que es el 1, y lo divido por el primero, que es -1. Y me va a dar -1. Como les digo, casualidad que me dio lo mismo acá que acá. ¿Sí? Casualidad. Pero una vez que uno obtiene el primer término y la razón, ¿sí? Que los conoce los dos, entonces puede obtener la representación simbólica siguiendo esta estructura. Tengo que poner desde n igual 0 hasta infinito, de el primer término, ¿sí? El a, que en este caso vale 1/2, y luego por la razón elevado a la n. O sea, la razón que también vale 1/2, pero es casualidad, insisto, elevado a la n. Y ese es la representación, es una, recuerden que las series tienen infinitas representaciones simbólicas, esta es una, pero esta una funciona. Si fuera este el caso, el de la otra serie, aquí yo tendría la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, y tengo que poner, sigo esta estructura, el primer término, o sea, -1, por la razón, que también es -1, a la n. Y esta es una de las infinitas formas de escribir esto, que funciona. Bien. Esto que hicimos recién fue presentar solamente la serie geométrica. ¿Qué tienen que hacer ustedes ahora? Ahora digo, cuando continúen con esto, tienen que mirar las clases de... Yo voy a parar la grabación acá porque... ¿ya? Vamos a cortar. Uy, pensé que terminé de... ¿Dónde? Aquí.